Mishasan Nisim, Lavotei. Mishasan Nisim, Mishasan Nisim, Nisim Nisim, Lavotei. Mishasan Nisim. Muy buenas noches, bienvenidos a El Aleph, la voz judía de la radio. Soy Enrique Chmelnik y me da mucho gusto saludarlo. Hoy vamos a hablar de la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Loren Michan, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hag Sameach. Muy bien, Hag Sameach, en esta fiesta preciosa de la que vamos a hablar en este programa. Para mí, una de las más bonitas, de las más significativas. Y bueno, Hag Sameach para todos los que nos están escuchando, una bonita fiesta. Paulín Luna, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Enrique. Hatimatova. Hatimatova. También nos acompaña y nos da muchísimo gusto recibir aquí a Annette Medresh, amplia conocedora en temas de judaísmo. Muy buenas noches, Annette, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Felices de esta fiesta que comparto con Loren, que es una fiesta muy linda, y también es la fiesta de la felicidad. Así que vamos a tener la oportunidad de revisar por qué es la fiesta de la felicidad. A ver, Annette, siempre empezamos hablando del qué y después vamos al cómo, pero aquí no se vale. Cuando se trata de la fiesta de Sukkot, quiero que empecemos por el cómo. ¿Cómo se celebra Sukkot? Y después nos explicas por qué. Pues realmente Sukkot es una fiesta que se celebra dejando nuestras casas permanentes, haciendo una pequeña cabaña, una cabaña que realmente tenga el sentido de algo temporal, una cabaña abierta, que lo único que tiene es unas pequeñas paredes y lo más importante, un techo hecho con algún material orgánico, algún material como sería palma, como sería pino, algo bonito, pero que también permita dejar pasar rayos de luz y si es necesario un poco de agua. Así que así es como se festeja esta fiesta. A ver, vamos a ir más despacito. Para aquellos que no están familiarizados en lo absoluto con las tradiciones, con las festividades judías, el pueblo judío, todos los que profesamos, los que practicamos, bueno, no todos, parte de los que profesamos, de los que practicamos la religión judía, que observamos las leyes del judaísmo, una vez al año nos salimos de nuestra casa y construimos una cabañita, como estás diciendo, con esas características. ¿Puedo dejar la cabaña construida y ocuparla cada vez que se necesita, una vez al año? Pues la verdad que sí se puede, pero lo interesante de esta fiesta es que hay el precepto es dejar tu vivienda, dejar tu comodidad, dejar tu techo seguro y salirte durante 7 días, que es el tiempo que dura la fiesta, a vivir en un estado de mucho más simpleza. Se puede dejar todo el año, pero lo que hace especial el momento es que estamos obligados, estamos invitados a pasar una semana dentro de esta casita. Me parece interesante lo que comentas, porque uno pensaría que justamente cuando dejamos la comodidad del hogar y nos mudamos a una cabañita, a una casa más humilde, muy sencilla, muy simple, donde incluso podríamos mojarnos si llueve, etcétera, y donde estamos a la intemperie de alguna manera, padeciendo el frío, etcétera, pues de alguna manera es una fiesta que se padece, que se sufre, y lo que nos dices es lo contrario, que es una fiesta que se disfruta y que es una fiesta de la alegría, ¿correcto? ¿Cómo es esto posible? Pues realmente es un tema de revisar qué es la alegría y qué es la felicidad para nosotros. Pensamos que lo permanente, la seguridad, el tener todo estable es fuente de satisfacción, y quizás sí lo sea, pero de pronto nos damos cuenta que mudarnos a un lugar donde estemos más vulnerables y ponernos un poquito más en las manos de Dios puede ser una fuente de gran satisfacción. Fíjate que me viene a la mente tantas personas que vivimos. No estoy hablando de un caso personal, pero entiendo que muchísimas personas se encuentran quizá desempeñando un trabajo que no les satisface y están ahí por seguridad. Y de alguna manera creen que su felicidad depende justamente de esa tranquilidad que les da, por ejemplo, llevar una vida que en realidad no les satisface, que no les complace, con un trabajo, con una relación, etcétera. Y da miedo abandonarlo todo y empezar a salirse como al mundo, de pronto abandonar una relación, abandonar un trabajo, abandonar esa seguridad y probar suerte afuera. Y da miedo justamente porque uno cree que lo que está en riesgo es la felicidad, cuando quizá lo que está del otro lado de esa relación, del otro lado de ese trabajo, sea justamente una mayor satisfacción, una plenitud, una alegría plena, Annette. Así es. A mí lo que me gustaría comentar es
que tiene varios elementos muy interesantes, la fiesta de Sukkot. Tiene un elemento de tipo agrícola, tiene un elemento de cuándo está posicionado en el ciclo del año, que es un tema muy interesante. Y por otro lado, hay un elemento muy interesante. Normalmente las fiestas judías celebran un acontecimiento. La Pascua, Pesaj, celebra la salida de los judíos de Egipto y la libertad. La fiesta de Shavuot celebra, que es el Pentecostés, celebra que los judíos se encontraban recibiendo la Torá, recibieron la Biblia, recibieron la palabra de Dios, hubo esa comunión. Pero Sukkot realmente no está anclada a un momento histórico en particular. Y eso también es un elemento que vamos a explorar, porque es un elemento interesante para el tema de la felicidad. Es un poco complejo entenderlo de entrada, pero si aunamos la parte de la expresión agrícola, más la parte de cómo está localizado en el tiempo, podemos sacar cosas muy interesantes sobre este tema. Annette, venimos de un trabajo muy interno, muy personal, todo lo que fue Rosh Hashanah, lo que fue Yom Kippur, hacer un trabajo personal, escarbar en uno mismo, qué tengo bien, qué tengo mal, hacia dónde quiero dirigir mi vida, algo bastante individual. Sí. Y de pronto venimos a una fiesta de comunidad, en donde vamos a una sukkah, en donde todo el mundo nos puede ver y donde todo el mundo nos puede escuchar, y justamente ahí reside también parte de la fiesta, en tener invitados y en salir. Entonces puede parecer un poco como agresivo, por decir, de algo tan interno y tan solitario, pasar a algo en donde se hace en comunidad, se hace en comunión. Claro. ¿Por qué es este cambio tan radical y qué nos viene a enseñar? Loren, es una pregunta excelente, y lo que quiero comentarles es que tanto en Rosh Hashanah como Yom Kippur son fiestas de nuestra existencia, está en nuestra existencia de por medio en revisión. Merecemos vivir, merecemos seguir adelante, nos cuestionamos si nuestra vida es una vida de provecho, si estamos haciendo bien las cosas con los recursos que hemos recibido de Dios. Una vez que pasa esa etapa, una vez que se resuelve esa parte existencial y nos damos cuenta que Dios nos dio la oportunidad de tener la vida, de salir adelante, entramos en un estado de un poco de más tranquilidad, y en ese momento podemos experimentar un sentimiento de gran felicidad, saber que salimos bien librados de ese juicio, salimos bien librados de ese periodo de introspección, redefinimos quizás quiénes somos, y de pronto nos encontramos con un momento ya no tan existencial, sino un momento más experimental, un momento más emocional, en donde compartimos, en donde sentimos que la libramos bien y que podemos ahora disfrutar de la vida. Entonces hay un elemento aquí también que sería la fe, Claro, que está ligada también a la felicidad. por supuesto. Hay un elemento de que ya salimos adelante, y al salir adelante hay esa fe de que estamos contentos, de que libramos bien ese juicio, porque sí hubo un juicio, y podemos ponernos tranquilos y dar todo nuestro ser y decir, cedemos nuestra comodidad para llegar a este momento donde las cosas externas también nos dan mucha felicidad, una vida más natural. Tengo entendido que tiene algunos elementos cabalísticos de la mística judía, Annette. Tú conoces bien de ese tema. ¿Nos puedes platicar qué relación hay entre esta fiesta Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, y la Kabbalah, la parte mística, la parte más oculta? Claro. Algunos piensan la más interesante también en el pensamiento judío. Pues vaya que sí lo es. Definitivamente es una fiesta ampliamente reconocida como una fiesta cabalística. De entrada, me gustaría agarrar el tema de dos cosas que suceden en Sukkot y que tienen una relación íntima con la Kabbalah. Uno es que la fiesta dura 7 días. Y cada día de la fiesta viene un pastor o un patriarca a visitarnos y a llenarnos de esa energía. La Kabbalah, parte del lenguaje que usamos cuando hablamos de Kabbalah, siempre es referirse al árbol de la vida. Y hay 7 emanaciones divinas, que son las emanaciones, digamos, más humanas,
que están representadas precisamente por estos personajes que nos vienen a visitar. Estos personajes se llaman Ushpisim. Que son simbólicos, ¿verdad? Son simbólicos. Son personajes bíblicos. Son personajes bíblicos. El primer día nos viene a visitar Abraham. O sea, en nuestra creencia, Abraham está presente en cada una de estas casas, de estas pequeñas casas, ¿correcto? Exactamente. La energía de Abraham o las características de Abraham. Exactamente. De entrada, cada día que nos sentamos a comer el pan y a convivir con nuestra familia y estar en un lugar bonito, decorado, con un aroma agradable, porque es verdaderamente muy linda. Cada día viene a visitarnos uno de estos patriarcas y nos llena de esa energía. El primer día viene el patriarca Abraham, que es el padre de todo el monoteísmo, etcétera. Y su energía, que es la energía del Gesed, que es la energía de la bondad, de la energía de dar, de actuar, de beneficiar a los otros, tiene que llenar la experiencia del primer día. Y así, consecuentemente, el segundo día viene Isaac. Y Isaac viene con la fuerza de Isaac, que viene con la fuerza del juicio. Y el tercer día viene Jacob, que es el balance de ambas, que es Tiferet, que es la armonía. Y así todos vienen visitando hasta finalmente el rey David, que es Malhut, que es el reinado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es una fiesta muy cabalística, pero hay un elemento que no hemos hablado de ese, y yo creo que es la clave para que pudiéramos hacer un entendimiento profundo de qué es la felicidad y por qué es la felicidad de esta fiesta, que es que además de ir a la Sukkah y vivir en ella esos días y comer el pan esos días y invitar a gente esos días y rezar ahí y hacerlo una casita aparentemente lo más permanente posible durante ese tiempo, es agarrar 4 especies de frutas y de plantas y traerlas y bendecirlas dentro de la casita. Y de eso es muy interesante porque es altamente cabalístico. Nos da mucho gusto que nos platiques por qué es esta festividad, efectivamente, la fiesta de la alegría. Muy bien. Hay un precepto mitzvah que nos invita a agarrar 4 especies, yo ahorita voy a decir cuáles son, y estas 4 especies se tienen que agarrar con las 2 manos, se tienen que bendecir, se tienen que agitar hacia los puntos cardinales, que también esto es una cosa bastante cabalística. Y estas especies son las siguientes. Se agarran, lo principal y lo que más nos llama la atención es que se agarra un limón especial llamado etrog, que es un citrón, que es propio de la tierra de Israel, aunque también lo hay en Grecia, en la isla de Corfú, también hay ese tipo de citrón. Y es un limón precioso y es una fruta maravillosa porque es bonita, tiene un aroma extraordinario, tiene un sabor precioso y simboliza el corazón de la persona. Se agarra, esa es la primera cosa que se agarra con la mano derecha. Posteriormente se agarra una vara de palma y es una cosa recta, alta, y también tiene una implicación muy interesante, se agarra de la palmera datilera y pareciera como una espina dorsal. Y posteriormente se agarran unas ramitas de mirto, se agarran específicamente 3 ramitas de mirto y se agarran 2 ramitas de un sauce llorón. Y se juntan las 3 cosas, ahorita voy a decir 4, ¿no? Se juntan las 4 cosas de una manera particular y al unirlas se toman entre las 2 manos y, como comenté hace un momento, se detienen y se agitan hacia los 4 puntos cardinales. La verdad, no puedo más que detenerte en un momento
pues para hacer un poco más gráfica esta imagen, pero en verdad parece una limpia, una especie de brujería lo que se hace con las 4 especies, porque se agitan de una manera muy semejante a lo que uno identifica, por ejemplo, con las limpias en Catemaco. No sé si es correcta la descripción. La verdad que sí se ve raro. Para alguien que no conoce debe parecer como que estamos haciendo alguna clase de... Pero además es precioso cuando uno va al templo en estas fechas, porque se dice un rezo especial que se llama Alel, que es un agradecimiento a Dios con todo tipo de alabanzas, con salmos incluidos, muy, muy bonito. Y durante ese tiempo, además, se hacen estos movimientos a los 4 puntos cardinales. Pero a mí me ha tocado ir a templos enormes, llenos de personas, que están haciendo esto al mismo tiempo, cantando el alel y al mismo tiempo moviendo las ramas. Entonces, Increíble. es algo hermoso. increíble. ¿Y Es qué hermoso. sucede durante este movimiento de ramas de las cuatro especies juntas? Ahora, antes de contarles qué se siente y qué se hace, hay una cosa interesante. Mencioné que el limón tiene la característica de semejar al corazón de la persona. Por otro lado, la rama larga, que es la rama de la palmera datilera, asemeja la espina de la persona, la columna dorsal. Los mirtos tienen la forma de los ojos y los sauces tienen forma de los labios. Ahora, cada una de estas especies tiene un símbolo de un tipo de persona que hay no nada más en el pueblo judío, sino en toda la humanidad. Vamos a empezar por la más menguante, la más carente y la más triste de todas, que es el sauce llorón. El sauce llorón es una plantita bastante insignificante que no tiene ni aroma y tampoco tiene sabor. ¿Y qué significa eso? Y eso es lo que significa cuando hablamos de aroma, hablamos de gente que hace cosas buenas para los demás. Inclusive en español hay un dicho, cuando alguien hace cosas buenas, dicen, esa persona huele bien. Como que se entiende que sus actos son aromáticos, se comparten, etcétera. Eso es el aroma en la Kabbalah. Y en cambio el sabor, como es algo más personal, se refiere a gente muy conocedora. Tristemente el sauce no tiene nada de aroma, no tiene nada de sabor y equivale a las personas que carecen de estas cualidades. Correcto, así que nos vamos a quedar por ahora con el sauce llorón, que es la primera especie que estamos describiendo, que representa a las personas que ni tienen conocimiento ni buenas acciones, ¿correcto? Porque no tiene ni aroma ni sabor. Así es. Regresando de este corte vamos a seguir hablando de las características del resto de las especies que se agitan en esta festividad y que representan a cada persona de acuerdo con la tradición judía en esta fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Estamos platicando con Annette Medresh, doctora Annette Medresh, vale la pena decir porque es doctora efectivamente y amplia conocedora en temas de judaísmo. No se vaya, en un momento regresamos. Está usted escuchando el Aleph. Hallelu, hallelu את השם כל גויים שבחו כל האהובים כי גבר עלינו חסדו באמת השם לעולם הללויה הודו להשם Está usted escuchando el Aleph. Hey, 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 nay, 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 que lo que no, en Catoneno, en que Malqueno, en que Mochieno. Estamos de regreso en el Aleph, la voz judía de la radio. Estamos platicando con Annette Medresh. Nos estaba platicando acerca de la festividad de Sukkot, esta festividad que tiene 4 especies muy significativas, muy simbólicas, con la que se hacen ciertos rituales de la festividad. Y cada una de estas especies representa
a toda la humanidad, prácticamente toda la humanidad, dividida en 4 tipos de personas. Nos hablaba de la primera de ellas, que es el sauce llorón, que no tiene sabor y no tiene olor, y por lo tanto representa a aquellas personas que ni tienen conocimiento o no tienen un amplio conocimiento, ni llevan a cabo buenas acciones. Annette, ¿es correcto? Así es. Ahora, hay gente que no es muy instruida y que no tiene gran conocimiento, pero suelen actuar muy bien y son gente muy positiva. Y esta gente está representada por el mirto, por las hojitas de mirto, que son 3, que son el ojo. Ahora ustedes dirían, ¿por qué son 3 si tenemos 2 ojos? Cuando el sauce son los labios y son 2. Porque realmente los seres humanos sí tenemos 3 ojos. Tenemos los 2 ojos con los que vemos biológicamente, y también tenemos un tercer ojo, que es un ojo más intuitivo. Por lo tanto, el mirto es una planta que asemeja el ojo y representa el buen aroma. Y el buen aroma, en el caso del mirto, es gente que actúa bien a pesar de que no tienen gran conocimiento de esto. Ahora, tenemos la palma. La palma de la palmera datilera tiene gran sabor, pero no tiene olor. El gran sabor es el dátil. Y no tiene olor. Por lo tanto, es gente que tiene un gran conocimiento, pero que se encierra en sí misma con su conocimiento y no tiene ningún tipo de acción. No son buenos, no son malos, simplemente son gente que les gusta el conocimiento, pero se lo quedan para ellos mismos. Y por último tenemos una especie que es preciosa, que es el famoso limón, ese citrón, ese trog, que representa a aquellas personas que tienen el conocimiento, que es el sabor, y tienen el olor, porque es un aroma de verdad fantástico, que es las buenas acciones. Ahora, lo interesante no es nada más pensar que la humanidad se divide en estos 4 categorías, sino es la idea de unir a todo tipo de personas. Sean como sean, no importa. Exacto. Y hacer que la unión entre todas ellas, todos tengan un beneficio de ellas. ¡Qué maravilla! No es que la palma tenga que ser o tenga que aspirar a ser como el citrón. Ninguna de las especies tiene que aspirar a ser como otra. Todas existen en el mundo y hay que unirlas. Lo más importante es unir a todas las especies. Y además se me ocurre ahorita que estás diciendo de las características, que también nosotros a veces somos ese 4 tipos de personas. A veces tenemos mucho conocimiento en un área, pero no actuamos mucho. A veces no sabemos mucho de algún tema, pero actuamos porque es algo que nos mueve. A veces ni actuamos ni sabemos nada y a veces hacemos ambas cosas. Entonces también es una integración de uno mismo, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que estás en un punto muy, muy bueno. Es muy interesante porque una vez que ya tenemos estas 4 especies, las unimos y lo que hacemos es que todas convivan juntas. La verdad es que de todas las fiestas, de todas las festividades judías, yo les podría decir que la más universal y la que se hace más en sociedad y la que tiene mayor número de convivencia por el número de comidas y de todo, cosas que se hacen ahí, es la fiesta de Sukkot. Y yo creo que por ahí podemos agarrarnos para darnos cuenta que unir a diferente tipo de personas, unir a la gente con diferentes tipos de habilidades, con diferente tipo de atributos, nos debe de llevar a un estado de mayor felicidad, porque esta unión nos lleva a ser más completos. Nos enriquece. Sí, Muchas además, veces tenemos miedo a lo diferente. ¿Y por qué el otro no piensa como yo? ¿Por qué no hace lo que hago yo? ¿Por qué no dice las cosas que yo quisiera escuchar? Pero a mí me parece que te confrontan muchas cosas porque es gente distinta que piensa diferente, una idiosincrasia completamente diferente, pero te enriquece muchísimo. Pero si lo ves desde ese punto que mencionas, desde la apertura a lo diferente, desde amar lo que no es como tú, que te hace más grande y que te hace más feliz. Y todos nos beneficiamos de esta unión porque el que tiene buenas acciones le va a pasar al que tiene pocas acciones y el que tiene mucho conocimiento. El punto es esta unión. Y una vez que se unen, en efecto, se toman en las manos, se agitan hacia los puntos cardinales, inclusive no nada más a los puntos cardinales que serían 4, realmente también hay gente que los agita hacia los 7 puntos, diferentes 7 puntos, que también este es un tema de integración cabalística, de traer estas energías de los 7 pastores, de los 7 patriarcas, traerlas a uno mismo
y trabajar en todas ellas. ¿Y sabes qué? Me encanta que de los órganos justamente que representa sea el etrog, el corazón, este limón especial, que sea el corazón, porque es justamente el que tiene olor, tiene sabor, y hay que ponerle el corazón tanto a las acciones como al conocimiento, que en el corazón justamente se aniden, se echen raíces justamente nuestras acciones, como también nuestras enseñanzas, lo que vayamos aprendiendo a lo largo de la vida. Paulín, ¿tienes una pregunta? Sí, son 4 puntos cardinales, 4 elementos, pero ¿qué significa el número 4 cabalísticamente? Bueno, el 4 está un poco más relacionado a la fiesta de la Pascua, realmente. Estas 4 especies, si ustedes la ven y las separan, son 7, porque es un limón, es una palma, son 2 sauces y son 3 mirtos. Por lo tanto, otra vez integramos el número 7, que es un número redundante y es un número constante y es un número que se repite en la fiesta de Sukkot. Entonces quiero más dirigirnos hacia el 7 en ese sentido, y más que nada porque estas 7 personajes que nos vienen a visitar no nada más vienen y nos visitan, vienen a darnos de su energía, a enriquecernos y a hacernos trabajar con ellos las cualidades que ellos representan, porque ellos encarnan y representan fuerzas espirituales muy grandes que tenemos todo ser humano que integrar. Y de hecho el número 7, te lo aprendí a ti hace muchos años, Annette, representa también el mundo natural, el mundo de la naturaleza. Y justamente nos comentabas que Sukkot es una fiesta de la que venimos de ese encuentro espiritual que tuvimos con el Creador, y bajamos nuevamente al mundo y construimos una casa y habitamos en ella y hay especies de este mundo. Me parece que el número 7 es el que mejor le queda, justamente una festividad en que lo que hacemos es justamente aprovechar este mundo, este hermoso mundo que fue creado en buena medida para que nosotros lo aprovechemos, para que nosotros lo disfrutemos. Definitivamente, este tema de la naturaleza lo damos por hecho, pero gente que vivimos en las ciudades, gente que vivimos en la modernidad, muchas veces no tenemos este contacto con la naturaleza. Y esta invitación a vivir en un mundo un poco más natural también nos sensibiliza a la grandeza de Dios y de cómo es creado el mundo. Es una fiesta muy, muy interesante. Perdón, ahora que mencionan el número 7, Sí. vamos a festejar Shemini Atzeret. Justamente se llama así, Shemini Atzeret, que tiene el número 8 en su nombre. Claro. Entonces ya es como lo trascendente. Después de este 7 natural que menciona Enrique, irnos a lo trascendente, donde es la alegría de tener la Torah, la alegría de tener la Biblia. Exactamente. Hay un tema muy interesante que me da la impresión que debemos de mencionar el día de hoy, tomando en cuenta que ya tomamos a las 4 tipos de personas que podrían ser representantes de toda la humanidad. Les quiero comentar algo muy interesante que pasaba en la fiesta de Sukkot, en la época del templo. Y esto lo posiciona como una fiesta bien interesante por lo universal que es. Tener el templo en Israel era un beneficio enorme para el pueblo judío, pero era un beneficio enorme para toda la humanidad. No era una cuestión local, que el beneficio era únicamente para Israel y para la sociedad que lo rodeaba. Tener el templo beneficiaba a toda la humanidad y beneficiaba a todos los países y a toda la gente que vivía en ellos. Y en la fiesta de Sukkot había la costumbre de cada día de la fiesta traer sacrificios por cada nación. Por lo tanto, en el primer día se llevaban 13 sacrificios. El segundo día, 12 sacrificios. Para un total, al final de los 7 días, de 70 sacrificios para las 70 naciones contempladas en la Biblia. Por lo tanto, no era una fiesta únicamente judía que los judíos tenían que celebrar en particular, como es la Pascua, que en cierta manera es algo muy, muy particular, sino era una fiesta donde todos traían sacrificios para todas las naciones, y también parte de lo que se pedía era la lluvia que fuera abundante y que sea en el momento correcto para tener un año de agricultura y todo. No se vaya, en un momento regresamos.
Está usted escuchando el Aleph. שים שלום, שים שלום טובה וברכה, חן וחסר, שים שלום, שים שלום טובה וברכה, חן וחסר, ורחמים, איי 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 איי, אוי ורחמים, איי 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 איי, עלינו ועל כל ישראל עמך. Está usted escuchando el Aleph. Estamos de regreso en el Aleph, la voz judía de la radio. Estamos platicando acerca de la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Nos acompaña Annette Medesh. Nos comentaba hace un momento la hija de Annette, que está por aquí también, Adi, de una pregunta muy interesante que tenía ella. Dice, ¿por qué celebramos la fiesta de Sukkot en septiembre, en octubre, en la época de Tishrei, cuando en realidad la época en la que se construían estas cabañas que recordamos en la festividad de Sukkot era después de la salida de Egipto, y nosotros celebramos la salida de Egipto en el mes de Nisan, que es aproximadamente entre marzo y abril? ¿Por qué no la fiesta de Sukkot es posterior justamente a la salida de Egipto, es decir, celebrarla después de marzo y abril, por ahí de mayo, de junio? Y la celebramos en lugar de eso en el mes de septiembre, el mes de Tishrei, Annette. La verdad es una muy buena pregunta. Históricamente, si ustedes leen la Biblia, cuando los judíos salen de Egipto, en el Éxodo, llegan a un lugar llamado Sukkot. Sukkot son cabañas, y viven ahí. Y, en efecto, si lo vemos históricamente desde un punto de vista cronológico, esto debería de ser en la primavera. Ahora, hay varias maneras de contestar esta pregunta. Hay una muy práctica, que es la siguiente. Normalmente en la primavera hace muy buen clima. Normalmente en la primavera es muy agradable estar afuera. Ya salieron las flores, están los pajaritos, hay buen clima. Por lo tanto, hacer una prueba de fe, de qué tan confiada y qué tanta fe yo tengo de salirme al exterior y exponerme en una época que es muy agradable y que hay un clima precioso, que normalmente no llueve, estamos hablando especialmente en Israel, pues no sería una gran prueba, no sería una prueba de fe importante. Por lo tanto, desde el punto de vista pragmático, esta es una buena explicación de que se lleva a cabo esta fiesta en una época donde ya pueda haber lluvia, donde pueda haber frío, y donde verdaderamente dejar la comodidad de mi casa, de esa estabilidad, sí me pone en prueba. Esa es una forma pragmática de responderla. Y un elemento que también valdría la pena mencionar para todos estos temas, amarrarlos de una manera interesante, es que también un nombre de esta fiesta se llama el Hag Asif, la fiesta de la recolección. Y esto también es un motivo de hablar de la naturaleza, y también es un motivo de felicidad. Ya trabajaste, ya hiciste, y ahora ya recolectas. Quiere decir, tanto físicamente, ya hiciste tu labor, ahora recolectas, y ahora, también desde un punto de vista espiritual, ya hiciste un trabajo, estos días que pasaron de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, de introspección, y hiciste un trabajo fuerte de confrontar tu persona, tus preocupaciones, quieres hacer cambios. Y una vez que ya saliste de esto, ya te puedes sentir tranquilo. Todos estos temas confluyen y nos apoyan con el tema de la felicidad. Son temas que cada uno por sí solo quizás no lo ve uno, pero ya cuando lo presenta uno de esta manera, se da cuenta que quizás nuestro entendimiento de la felicidad puede ser modificado y puede ser retomado y puede ser una vez más revisado para entender qué es la felicidad.
La felicidad es el tema y al mismo tiempo mencionas que es la fiesta más universal, lo cual tiene sentido, porque no hay nada más universal que la búsqueda de la felicidad. ¿Quién no quiere llegar a eso? ¿Quién no quiere el estado de felicidad, ¿no? Que es más que una meta, un estado. Exacto. Y yo lo que te quería preguntar es, las personas que no forman parte del pueblo judío, que no tienen todas estas tradiciones de hacer una casita, de tener a los 7 invitados de forma energética, todas estas cosas que hacemos, unir las cuatro plantas con el fruto, etcétera. ¿Cómo pueden aprovechar la energía de esta fiesta? ¿Cómo se puede aprovechar la energía de esta fiesta? ¿Y qué recomiendas hacer esta noche de Sukkot y los próximos 7 días para poder aprovechar la energía y para poder ser más felices? Creo que la clave la diste al principio cuando cuestionaste esa pregunta. Normalmente la gente está en búsqueda de la felicidad como si fuese una meta. Y lo interesante de esta fiesta es que esta fiesta, al principio yo les mencioné, que no festeja una cosa en particular, sino Sukkot, salieron los judíos, dejaron una estabilidad, a lo mejor estaban en Egipto muy descontentos, eran esclavos, todo, pero finalmente había una estabilidad. Dejaron eso para irse a quién sabe dónde, al desierto, a ver qué, creyeron en el proyecto, salieron, pero Sukkot fue un lugar temporal, un lugar donde no era una meta. Y esto es muy interesante con el tema de la felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad no debe de ser una meta. La felicidad es un proceso. Y esta fiesta nos enseña que lo importante para ser felices no es qué meta tengo y cómo alcanzar la meta, sino cómo disfrutar el proceso. La única fiesta que disfruta el proceso per se es la fiesta de Sukkot. No estamos celebrando que ya llegamos a un lugar para establecernos, no estamos celebrando que estamos absolutamente libres, porque realmente Sukkot era un lugar perdido en las afueras de Egipto, cerca del desierto, donde había una incertidumbre gigante. Eso es Sukkot. Pero era el proceso de algo y nos damos cuenta que la felicidad no es llegar a un lugar, sino es el camino. Exacto, como podríamos modificar un poquitito aquella famosa frase de Gandhi para decir que no hay caminos para la felicidad es el camino. Creo que esa es la energía principal que podemos meter en esta fiesta. Y pues realmente cuando hay alguien que tiene una deseo de pasar el tiempo en una sukkah, pues invitarlo. Nada más bonito que invitar a tu casa, aunque sea una casita temporal, que tratamos de decorarla, de hacerla bonita, que huela bonito, que se vea bonito. Por más temporal que sea, tenemos que embellecerla. Y qué más bonito que invitar gente que no tiene la oportunidad de tener una casita, porque en Jerusalén tengo entendido que es bellísimo salir y ver que todo el mundo en su patio, en su jardincito, en el garage, a donde puede, que tiene un espacio abierto, pone una casita linda. Y qué mejor que invitar a gente para volver esta experiencia una vez más, convertirla en algo universal. Paulín. ¿Hay algún alimento en especial que se come en esta fiesta? No sé, en Hanukkah son las levivot y las sufganiot. ¿Qué se come en Sukkot específicamente? Pues la verdad es que la mitzvah o el precepto principal es comer el pan dentro del azúcar. Muchas veces a mí me ha sucedido, y se los tengo que confesar, que ya preparé todo, tengo la mesa puesta, tengo a los invitados y de repente empieza a llover. Y pues ya no está cómodo uno de estar dentro del azúcar. Entonces y sucede, porque en México en esta época del año llueve muchísimo y ya está todo puesto, ya está todo decorado, empieza a llover. Entonces lo que procuramos hacer en ese caso es comer el pan, decir la bendición correspondiente. Es una época que el pan siempre viene acompañado de miel porque estamos muy cerca del Año Nuevo. Y una vez que comemos el pan, se puede decir que la mitzvah principal, el precepto principal se cumplió. Y pues todo tipo de comidas ricas, y también el chiste es comer todas tus comidas ahí. Se duerme en la casita, ¿no es cierto? Hay quienes se atreven a dormir en la casita, hay quienes hacen de la casita verdaderamente un lugar
y hacen todas sus comidas ahí y todo lo que pueden como un estilo de vida lo llevan a cabo ahí. Empezamos este programa hablando de cómo se celebra y me gustaría cerrarlo nuevamente con el cómo se celebra, entrar un poquito más en el detalle nada más para concluir. ¿Qué características tiene la casita? ¿Cómo se construye la sukkah? ¿Qué debe tener? Pues básicamente la sukkah es una estructura realmente muy simple. Las paredes no son importantes, aunque tiene que tener algo de paredes. Puede tener 2 paredes y media, puede tener 3 paredes. ¿De qué pueden ser las paredes? Las paredes pueden ser de cualquier material, puede ser un material natural, como madera, como era cuando yo era chiquita en mi escuela, o puede ser un material sintético, como plástico. Por lo tanto, en el caso de la sukkah, no es muy importante las paredes. Lo importante de la sukkah reside en el techo. Y el techo tiene que ser hecho de un material totalmente orgánico, que esté despegado del suelo. ¿A qué me refiero esto? Puede ser de madera, pero para embonar la madera no debemos de usar ningún tipo de elemento externo, como clavos y como cosas así. Entonces normalmente se pone como si fuera un gazebo, se pone como si fueran... Y se puede llenar de palmas. Arriba en el techo. En el techo. Y a mí me gusta mucho ir al mercado de Jamaica. Es una oportunidad que no pierdo, ir una vez al año al mercado de Jamaica y comprar pino o yamel en festón, de tal manera que además de que cubre, nos da un aroma precioso. Siempre huele rica, conforme se va secando cada vez huele más rico. Se tienen que ver las estrellas, ¿no? Sí, es muy interesante. No sirve una sukkah que se ponga un plástico encima, no sirve una sukkah que esté tan tupido el material orgánico de la parte de arriba que no se puedan ver las estrellas o que no se permita el paso del sol. Realmente tiene que ser un lugar donde uno sí se siente vulnerable, donde uno se siente que está más en contacto con el exterior, deja un poco su vida material, deja esa comodidad para darse cuenta que en esta vida, para ser felices, no necesitamos tantas cosas. Y sí sucede cuando uno está en la sukkah. La experiencia en la sukkah es muy bonita, porque uno está en lo más simple, desapegado de las cosas materiales, desapegado de la casa, de la cama, de todo lo que estamos acostumbrados, como ya lo mencionas, y se da un ambiente muy bonito en donde la gente habla, y además los primeros 2 días en la diáspora se cuidan ciertas cosas, como algunos lo hacen, algunos no prender luz, no ver la computadora, no usar el teléfono. Entonces es un desconecte, ahora sí total, de lo material, para meterte en una sukkah, para meterte en esta casita temporal y decir, bueno, aquí nada más estoy yo, están mis semejantes y está Dios. Fíjate que hace muchos años comentamos aquí precisamente que para Sukkot, para la fiesta de Sukkot en Israel, que requieren tantas hojas de palma para los techos, el primer exportador del mundo o el país del que importaban esas palmas era precisamente México. Me pareció muy interesante porque la nota salió en periódicos mexicanos, no lo leí de periódicos israelíes, sino que en México decía que México era justamente nuestro país el primer exportador de hojas de palma para la fiesta de Sukkot en Israel. Y si se quieren dar una idea de cómo es Sukkot en Israel, vean Ushpizin, que es una película maravillosa que justamente toca el tema de Sukkot y de los invitados. Pues Annette, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Se nos terminó el tiempo. Chag Sameach a todos, que tengan... En los micrófonos, Loren Michan, Paulín Luna. Y yo soy Enrique Chmelnik. Chag Sameach. במקום חמלכנו נופיע מתים לא חלינו כי מחכים אנחנו לך במקום חמלכנו נופיע מתים לא חלינו כי מחכים אנחנו לך